Vamos ahora con Tania Ramírez, ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, de REDIM, precisamente para poder platicar acerca de esta situación, de este plan que han presentado las autoridades de educación en nuestro país. ¿Es viable? ¿Podría llegar a funcionar? También vemos por otra parte esta necesidad por este esquema de educación, este apoyo social, psicológico incluso que se tiene el acudir a una aula, pero es el momento propicio. Tania Ramírez, ¿cómo te va? Excelente mediodía. ¿Qué tal, Mitzi? Te saludo con gusto y también al auditorio. Mira, desde Redim lo que hemos Muchas estado gracias. Dime analizando una un cosa, ¿qué poco es que opinas? efectivamente tenemos la circunstancia adversa de estar viviendo en una pandemia y en ese sentido un momento idóneo no va a existir probablemente dentro de mucho tiempo. Y de lo que sí tenemos evidencia es de las afectaciones en términos del desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes. Y cuando hablamos de desarrollo integral, hablamos de su salud y su desarrollo físico. Hay que recordar que somos un país obesogénico, entonces las infancias sin moverse, sin estar con actividad física, pueden tener riesgos a la salud. Estamos hablando también de desarrollo cognitivo, que hoy por hoy la crisis de aprendizaje que tuvimos que pasar por más esfuerzos que se hicieron con Aprende en Casa, etcétera, hoy por hoy tenemos ahí también un reto, un déficit, de hecho. Tenemos también el asunto de las habilidades psicosociales, digamos, las de la convivencia. Es una edad crítica para aprender elementos de sociabilidad, aprender a estar con el otro y con la otra, aprender la negociación, aprender la diversidad. Y esto, perderlo, puede representarle una pérdida mucho más grave en términos de desarrollo a niñas, niños, adolescentes, pero también una afectación a toda una generación que va a conformar el presente y el futuro próximo de nuestro país. Desde Redim creemos que tenemos que superar cuanto antes esta idea de volver o no volver a las escuelas. Es un hecho que se tiene que volver y más bien tenemos que avanzar hacia la pregunta de cómo volver. Y ahí hemos estado perdiendo tiempo valiosísimo, que bueno, ahora se tendrá que hacer a contracorriente para hacer diagnósticos de cómo están las escuelas y las comunidades escolares, diagnósticos sobre las necesidades físicas, de infraestructura, logísticas que van a tener que adaptar las escuelas, pensar en que vamos a volver a lo mismo de antes, exactamente como antes tomábamos clases, es una idea que hay que superar, es imposible, esto no va a ser ni responsable ni viable en un futuro próximo y más bien tenemos que ir pensando en cuáles son esas adecuaciones que se tienen que hacer, para lo cual un diagnóstico del estado de las escuelas va a ser importante y de la mano con ese diagnóstico un diálogo muy cercano y muy colaborativo con las comunidades escolares, y por comunidad escolar me refiero a personal docente, personal directivo, padres, madres de familia y las propias voces de niñas, niños, adolescentes que hoy por hoy han sido poco consultadas y han sido prácticamente no escuchadas. Necesitamos que ese conocimiento propio de cómo funcionan las escuelas en la localidad sean las que dicten cuáles son las medidas que necesitan, los ajustes que necesitan para un retorno seguro, incluyente, con las medidas biosanitarias, etcétera, porque muy probablemente desde el Ejecutivo o desde una mirada de federación se puedan dar algunos lineamientos, pero quien conoce mejor cómo está su escuela, qué necesita y cómo exigirle a los gobiernos locales y al federal, si fuera el caso, los apoyos y los ajustes para estas escuelas son las comunidades escolares locales y es el momento de escucharles con atención. Sí, eso me parece algo bien valioso, Tania, si me lo permites decir. Yo también estoy de acuerdo en que es necesario porque esto forma parte también de las bases que tienen las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, lo que se forma precisamente allí en los planteles educativos. Sin embargo, toda esta estrategia que ha planteado la Secretaría de Educación Pública sigue siendo insuficiente porque tú misma lo has dicho, se debe de plantear una estrategia que no se ha tenido a lo largo de más de año y medio. ¿Tú crees que van un poco retrasados en ese sentido? Es decir, estamos prácticamente a 12 días del retorno a clases de manera presencial.
Vamos absolutamente retrasados. Desde Redim, mira, desde el año pasado ya llamábamos la atención sobre la importancia del retorno a clases. Todavía en marzo de este año lo hicimos. En junio, ¿no? Si recordamos, hubo un periodo en el que se probó como un pilotaje de un mes antes de vacaciones, que era importante para poder tener ese diagnóstico en vivo, y sin embargo, ese tiempo pareciera que no fue útil para generar este diálogo con las comunidades escolares y lograr construir una estrategia lo suficientemente clara para dejar sin dudas a todas las personas que lo tienen que implementar, pero también lo suficientemente flexible para incorporar esas particularidades y esos ajustes que dentro de las localidades se tienen que hacer. Hay que recordar también, Mitzi, que las escuelas son un espacio de protección para niñas, niños, adolescentes. Las niñas, sobre todo, han enfrentado, como enfrentan las mujeres en nuestro país, la violencia en los hogares. Para ellas, el resguardo no quiso decir un resguardo absoluto, sino quiso decir a veces encontrarse con sus agresores. Tenemos picos de feminicidio en niñas y en mujeres adolescentes. Crímenes como la pornografía infantil también subieron, el trabajo infantil, la posibilidad del reclutamiento. O sea, me parece que estos son problemas que parecen más amplios y parecerían externos a las escuelas, pero no, están en el centro de esta discusión. Si queremos que las infancias y las adolescencias de nuestro país se mantengan seguras, es importante también que las mantengamos dentro de las escuelas. Son un espacio de protección. En muchos casos, la principal comida completa que en determinadas comunidades se podría dar a niñas y niños está ahí, y este espacio de protección se tiene que mantener. Somos el último país de la región en volver a las escuelas. Tuvo que venir UNICEF a hacer un recordatorio al Estado mexicano, muchas voces, organizaciones, expertas y expertos han salido. Es muy importante que lo hagamos. Y es importante que lo hagamos también con la confianza de que si se acompaña con información y con diálogo a niñas y niños, estos son capaces de incorporar las medidas sanitarias con la misma responsabilidad y a veces más que las personas adultas. Yo no recuerdo que haya habido una alerta tan grande cuando se dijo que se iban a abrir restaurantes, casinos, centros comerciales, y ahí vale la pena la reflexión sobre hasta qué punto el espacio escolar es un espacio estigmatizado precisamente por esta cultura adultocéntrica que tenemos en nuestro país, de pensar que niñas y niños son menos, pueden menos, porque son menores de edad, tendrán menor capacidad de mantenerse resguardo. No es así. Está comprobado que solamente en el 5% de los casos niñas y niños son vector de contagio, es decir, no son quienes están contagiando a las personas adultas. Y también con el adecuado acompañamiento e información, como decíamos, son exactamente igual de responsables y a veces más que muchas personas adultas, para mantener el correcto uso del cubrebocas, para no quitárselo, para no desesperarse, para guardar su sana distancia, etcétera. Lo que tenemos que hacer es acompañar a estos niños, niñas y adolescentes en su retorno a clase y no cancelar esa posibilidad, porque esta cancelación ha implicado la cancelación de muchos otros derechos, no únicamente el derecho a la educación. Por esta interconectividad que existe entre los derechos, ha habido afectaciones al derecho a la alimentación, al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la información. Estamos afectando severamente a una generación muy grande de mexicanas y de mexicanos. Hay que recordar que representan más del 30% de la población, entonces no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de algo que está en el corazón, en la vitalidad de nuestro país, y ojalá por poco que tengamos de tiempo, lo que ya se sabe, las experiencias y las buenas prácticas que son replicables, justamente porque en muchos países de nuestra región con condiciones comparables ya hay algunas experiencias de cómo hacer esto de la educación híbrida, qué sí reconocer y qué no, cómo adecuar las escuelas. Estamos llegando tarde, pero digamos que se puede aprovechar esta demora para aprender de lo hecho, y de las lecciones que pueden resultar replicables para en muy corto tiempo implementarlas y sobre todo mantener un diálogo abierto y participativo con organizaciones de la sociedad civil, con personas expertas, para que este retorno a clases no se crea que se decide el 30 de agosto y ya quedó hecho. Vamos a tener que modificar la forma en la que vivían las escuelas y esto probablemente sea un proceso que nos va a tomar meses. Entonces, es una conversación urgente para el retorno, pero el retorno no va a suceder un día. El retorno van a ser todas las semanas y todos los días y todos los retos a los que nos vamos a enfrentar como país, y que más vale hacerlo porque esto es lo que nos mandata la Constitución cuando se habla del interés superior de la niñez. Toda decisión que esté orientada a beneficiarles y a proteger sus derechos
es prioritaria. Cuando mencionabas que las niñas y los niños nos ponen el ejemplo en muchas ocasiones, no solamente para ponerse un cubrebocas o para ponerse un gel antibacterial, que hacen más caso en temas ambientales, que hacen más caso en otro tipo de situaciones, me hace recordar precisamente que hay muchos más adultos, mucho más necios, ¿no? Que no aplican todas estas medidas. Ahora, vamos a ponerlo así, en una balanza. Así como están las condiciones, así sin la estrategia, sin este diagnóstico, con el incremento de contagios precisamente en los más jóvenes, ¿ves viable el retorno el 30 de agosto? Sí, lo vemos viable porque lo vemos urgente. Era igual de urgente antes de verano y digamos que si solamente esperamos a que las condiciones mejoren, esto no va a suceder. Y si no utilizamos el tiempo para hacer el diagnóstico y los ajustes, tampoco lo vamos a hacer. Ya tuvimos el ejemplo con lo que pasó previo al verano. Ahí tuvimos el tiempo para hacer un diseño de estrategia, un diagnóstico, y no se hizo. Entonces, probablemente esta sea la oportunidad de enfrentar, pero sí con responsabilidad y muy conscientes de cuáles son esos ajustes. No se trata de volver por volver. Más bien, justamente porque las condiciones son adversas y puede haber un repunte precisamente en la afectación de estas nuevas variantes a la población más joven, se tiene que volver, pero con determinadas condiciones y con toda una responsabilidad y una agenda y una apertura, tanto de parte de las autoridades educativas como del Estado mexicano, como de la sociedad, para enfrentar esta tarea como el reto colectivo, social y humano que nos representa, y ojalá esa apertura se mantenga también en un diálogo productivo, porque algo me dice que va a ser una conversación que vamos a seguir teniendo más allá del mes de septiembre. Sí, sí, completamente, y que lo vamos a seguir platicando. Tania, nos daría mucho gusto aquí en Mega Noticias seguir planteando estas estrategias del cómo sí, ¿no? Porque se ha dicho mucho, no es momento, es inadecuado, es una imprudencia, pero el cómo sí podemos llegar a lograrlo por todo esto, porque también es su derecho el tema de la educación, el tema de la seguridad y el tema de la salud. Tania Ramírez, siempre es un placer poder platicar contigo, que tengas excelente mediodía. Un gusto, con mucho gusto, y cuenten con nosotros para todos los espacios en los que ustedes abran la posibilidad de recordar los derechos de niñas y niños.